Existe, bueno, la leyenda, el mito de Humo. Y para hablar de humo esta noche hemos traído a la mejor humóloga, a la mayor humóloga de todo nuestro país, de toda España. Vamos a hablar de humo con Gemma Lozano. Oye, el tema de humo, yo lo escucho, a ver, siempre escucho hablar en programas de misterio, pero es un tema que ha trascendido más allá del misterio, ¿verdad? ¿Por qué humo ha llegado? Tú vas a una panadería y dices, por ejemplo, vamos a hablar de chemtrails, y la gente, la gran mayoría se quedan con la ceja levantada. ¿Eso qué es? Pero si dices humo, ¿quién más, quién menos ha escuchado hablar de esto? Efectivamente, quien más o quien menos, porque tuvo una repercusión en los años 70, finales de los 60, 70, tuvo una repercusión a nivel nacional a raíz del avistamiento famoso de San José de Valderas, que fue conocido a nivel nacional. Esa repercusión con los años fue internacional, porque ya lo que se hizo es comercializar un poco la marca Humo. Pero bueno, que todo esto lo vamos a ir desarrollando, pero en España, evidentemente, la repercusión que tuvo fue a raíz del avistamiento y las fotografías del famoso ovni de San José de Valderas el 1 de junio de 1967, y eso ha quedado arraigado prácticamente en la psique colectiva del español. Quizá fue el acontecimiento más importante a nivel ufológico en España, el mencionado. Y es por eso conocido, ya no la palabra humo como en sí, pero sí el famoso anagrama con el platillo volante. Yo creo que sí que es conocido, y que incluso nuestros padres, nosotros, e inclusive las generaciones que vienen detrás de nosotros conocen el típico anagrama con el platillo volante, porque yo creo que está ya en el consciente colectivo de la cultura española, concretamente ese hecho. Totalmente. Sí, luego te preguntaré cosas de este anagrama, de este logo, ¿no? Porque yo creo que fue de los primeros iconos, ¿no? Del mundo del misterio, ¿no? Yo me acuerdo ver a gente con camisetas con el logo de humo, ¿no? Que yo no sé quién decidió que eso era una H, porque el platillo volante no sé si lo llevaba circular, perpendicular a la visión de que esa foto, porque a lo mejor era girado, parecía hasta una persona, depende de cómo lo pongas. O sea, ese anagrama, ¿quién decidió que era una H con un palo en medio? Vamos, hablando un poco en plan así raro. Bueno, esto es una historia que depende de a quién le preguntes, unos van a contestar que el señor tal decidió que fuera una H con los extremos curvos hacia afuera con una barra vertical, o bien, si nos ceñimos a los informes de Humo, es el anagrama oficial de su gobierno. O sea que dependiendo para quién lo digas, o el anagrama significa el producto creado por un señor, o si nos atenemos a los informes, es el anagrama de Humo, del gobierno central de Humo. Que curiosamente, te comento que no siempre es visible en las naves de Humo o en las guagoleas, que ellos denominan las naves, que dependiendo quizá del objetivo o de los testigos, pues ese anagrama se puede materializar o no materializar. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor muchos de los platillos volantes que se han visto y que se ven en el cielo pueden ser origen de Humo, pero no llevar el anagrama. Es importante hacer esta distinción, sí. Bueno, vamos a empezar, oye, ¿qué y cómo, vamos, dónde, cuándo y cómo comenzó esto de Humo? Autolitus Channel. Vamos a relatar un poquito la historia de Humo desde la versión de ellos, y porque eso te dará una respuesta en dónde y cómo. Bueno, según los informes de Humo, de los primeros que se recibieron en el año 1986, Humo es un planeta que se encuentra ubicado dentro de la constelación de Virgo, en el sistema binario de la estrella catalogada por nosotros Wolf 424, que dista de la Tierra a 14,6 años luz. Esa es la presentación oficial que han hecho ellos en su documento. ¿Cómo nos descubrieron? Pues nos descubrieron a raíz de un experimento de ondas de alta frecuencia que se realizó en el mar de Terranova sobre 1934. Esas ondas, por lo visto, traspasaron la ionosfera terrestre y 14 años después llegaron a
humo. Y ahí es cuando ellos tuvieron conciencia de que en nuestro sistema planetario podría albergar vida inteligente. Prepararon una expedición, la primera de la cual no era tripulada, que fue en 1948, y posteriormente ya mandaron una expedición con 3 naves y tripuladas, y aterrizaron en La Yaville, en Francia. Eso fue concretamente el 28 de marzo de 1950. Esto se podría calificar como el primer acontecimiento histórico y cultural entre ambas civilizaciones, que es la llegada de ellos a la Tierra en marzo de 1950. Eso es como empieza la historia de Humo y la versión que se nos ha dado en sus documentos. Por supuesto, pueden ser discutida y, mejor dicho, discutible, porque yo creo que esa versión a lo mejor no se ciñe mucho a la realidad, sino es una versión acorde a lo que era España en aquellos años y a lo que se podía concienciar a las personas de aquellos años con una toma de contacto extraterrestre. Es la versión oficial, que gracias a un experimento que se hizo en el año 1934, ellos tomaron conciencia de la existencia de nuestra civilización y se presentaron aquí, sin más. Entonces, cuando ya llegaron aquí, pues estuvieron un tiempo estudiando la civilización terrestre, aprendieron ciertos idiomas, y fue ya cuando se empezó a ramificar las conexiones de ellos con distintos puntos del planeta, principalmente en Francia y en España, por cercanías. Bueno, Gemma, si tú quieres diferir de esta teoría oficial, también puedes hacerlo, eso no hay problema, ¿eh? Bueno, con los años y con el estudio íntegro de los informes antiguos, que para mí son primordiales porque son la base de esta historia, y adaptando un poco la cultura general y adaptando un poco la situación actual y nuestra comprensión sobre ciertos temas, yo daría un paso más daría un paso evolutivo más y no es que difiera excesivamente de lo que nos han contado, pero sí que puedo atribuirlo a que ellos, acorde a nuestra evolución en aquellos años, nos han podido contar una historia comprensible acorde con nuestra situación en aquellos años, ¿no? Entonces es lo mismo que te hago con una comparativa un poco, a lo mejor brusca, ¿no? Pero es lo mismo que la Biblia. Desde luego la Biblia hoy no la concebimos, o casi nadie la concibe como se nos contó. Hay que evolucionar y dar un paso adelante para entender lo que se nos quiso decir. Yo considero que el tema humo está dentro de esa explicación, ¿no? Hay que dar un paso adelante y estudiando los informes, pues estudios que se han hecho con respecto al sistema que ellos proceden, concretamente la estrella, pues puede ser que no sea esa, que sea otra. Entonces te vas actualizando un poco y sin dejar de pensar su origen exógeno, cabría situarlo a lo mejor en otro sistema, o cabría situar que en aquel entonces no se nos quiso concretar verdaderamente de dónde procedían por la cuestión de la sociedad española en ese momento y el régimen que teníamos, o quizá por otros aspectos de que a lo mejor ellos querían desviar un poco la atención. Hay muchos factores que influyen, pero que hoy en día yo puedo, desde mi perspectiva y mi punto de vista, muy subjetivo, por supuesto, yo creo que hay algo más en los inicios y en lo que ellos nos han contado de su procedencia y de cómo llegaron a la Tierra, etcétera, etcétera. Vale, perfecto. Vamos a ver, si no me equivoco, contactaron con un tal, bueno, con un tal no, que todos lo conocemos, los amantes del misterio, pero vamos, para los que este programa se escucha quizás en otros circuitos, con un tal Fernando Sesma. La pregunta es, ¿por qué contactaron con él? Fernando Sesma fue una persona bastante conocida e importante en la España de los 50 y 60. Él era
era muy inteligente, era una persona con una mente muy abierta, relacionada con la posibilidad de la vida extraterrestre, porque para aquella época, te hablo de los 50, en una España un poquito no analfabeta, pero sí muy limitada en ciertos conocimientos, pues se le consideraba prácticamente un santo. El por qué los sumitas contactaron con él fue casual. Resulta que este señor Fernando Sesma publicaba en la revista antigua 10 Minutos pues una serie de reportajes sobre la vida extraterrestre, sobre comunicados con otras entidades que él decía tener extraterrestres, concretamente una denominada Saliano. Entonces esto parece que despertó el interés de los sumitas, concretamente con la entidad llamada Saliano. ¿El por qué? Porque en una de las inserciones que hacía en la revista, concretamente, parece que transmitió un mensaje en clave. Un mensaje de esta entidad denominada Saliano. Y esto pues despertó el interés de los sumitas porque vieron algo en ese mensaje. Y así es como se inició el contacto manuscrito con Fernando Sesma por parte de los sumitas, concretamente atraídos por ese mensaje encriptado que Fernando Sesma publicó en la revista 10 Minutos. Así es como se inició toda la historia de humo en España. Porque, a ver, Fernando Sesma supongo que no tenía conocimiento ni tenía nada que ver con ese experimento del año 34, ¿no? Ni lo sabía. No, absolutamente nadie tenía conocimiento de ese experimento. Ese experimento efectivamente sí que se hizo. Con los años se ha estudiado y se ha comprobado que efectivamente existió el barco, existieron los científicos que estuvieron haciendo el experimento de alta frecuencia en el mar de Terranova, pero sí, eso se ha sabido a base de investigación con los años. Fernando Sesma no tenía nada que ver ni tenía conocimiento de este experimento, y mucho menos se tenía en el año 65, 64, cuando se inició toda esta historia de humo. Perfecto. Oye, ahora con tu permiso, antes de seguir, vamos a escuchar un audio porque tú amablemente nos lo has pasado. A mí me llama mucho la atención y te quiero hacer un par de preguntas sobre este audio, pero con tu permiso vamos a escucharlo, ¿de acuerdo? No por el esfuerzo requerido para ejecutarla, que como usted reconoce con objetividad es mínimo, sino porque pudo acogerse lícitamente... ¿me van a excusar ustedes un momento? Sí. Me ha dicho usted últimamente que no formulen, desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero ¿me ha dicho usted alguna cosa más? No formulen preguntas. ¿No formulen? Preguntas. Perdón, no formulen, no entiendo la palabra siguiente. No formulen preguntas. No formulen preguntas. Sus hermanos. A sus hermanos. Sí. Reunidos. ¿Reunidos? En su domicilio. A mis hermanos. Sí. Ah, bien, de acuerdo. O sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. Suplicamos perdón. Sí. Suplicamos perdón. Sí. Señor. Sí, solicitan perdón. Desconecto. Sí. Comunicación. Sí. Señor. Sí. Desconecto. Sí. Autolitus Channel. Bueno, supongo que la audiencia se quedará como yo, ¿no? Aquí, ojiplático o en radio oídoplático, ¿no? Depende cómo se diga. Porque claro, esos son voces de humitas, en teoría, ¿no? Eso es la voz de un humita, concretamente. Sí. Esto se desarrolla en una reunión que tuvieron... Mira, estaba nuestro querido Antonio Rivera, estaba Villagrasa, estaba Francisco Donís, o sea, una serie de personas que empezaron a recibir los documentos mecanografiados de los humitas. Entonces estaban en una reunión porque concretamente el anfitrión de esa reunión, Francisco Donís, también decía tener contacto con un extraterrestre
llamado casualmente con un nombre muy español, Francisco Atienza. Y también aquí hay unos códigos por medio, hay una historia por medio, y en esa reunión fue cuando llamaron los ummitas o los supuestos ummitas con la famosa frase que escucharemos de no formulen preguntas a nuestros hermanos, porque previamente todos ellos, Villagrasa, Antonio Rivera, Francisco Donís, habían preparado una serie de preguntas no para las ummitas, sino concretamente para esa entidad llamada Francisco Atienza. Este es el origen de ese llamado. Alucinante esto. Bueno, oye, sí que es cierto que este fenómeno pasó, cruzó fronteras, ¿no? Entonces, y eso que aún no existía internet, imagínate que esto pasase ahora, imagínate la que se hubiese liado. Pero sí que es cierto que esto llegó hasta, si no me equivoco, hasta Latinoamérica, Francia, etcétera, ¿no? Sí, bueno, esto ha llegado a nivel mundial a raíz de los primeros libros que se escribió sobre humo, concretamente Antonio Rivera con Rafa Ensarrios, Un caso perfecto. El libro Traspasó fronteras, que fue este libro se escribió concretamente a raíz del avistamiento de ovni de San José de Valderas. Este libro fue internacionalmente muy famoso, se tradujo a muchísimos idiomas, inclusive se llegó hasta Japón. Estamos hablando de lugares ya dispares con respecto a España, y es así como empezó a internacionalizarse y comercializarse el tema humo. Claro, depende de cómo llegue el tema humo a distintos países, pues claro, se le da una interpretación distinta, porque el origen concretamente no es conocido, y porque en distintos países ha llegado la información muy recortada, no se conoce la cantidad de informes que hay a nivel nacional, las 1.300 folios mecanografiados de origen, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se ha hecho también es una dispersión total del tema humo a nivel internacional, pero simplemente porque la información no ha llegado mal o ha llegado distorsionada, independientemente de que los libros sí que contribuyeran a su internacionalización del tema. Bueno, hombre, vamos a ver. De humo se han hablado ya no solamente en programas de misterio, sino que como repito, se habló en programas que eran informativos, básicamente. Se habló del fenómeno humo. Llegó un momento que yo no sé, claro, si hablamos de los años 80, pongamos 80, yo no sé si esto, claro, es que si hoy en día pasase lo de humo, estoy seguro que al día siguiente, habría ya un séquito de gente enorme que estaría a favor, y también otro séquito de gente que diría que eso es desinformación, que eso es una tapadera para no sé qué, para la Guerra Fría, para las armas nucleares, para no sé qué. En aquel entonces, ¿humo fue utilizado para algún fin, digamos, de desinformación esto? Bueno, humo como tal no fue utilizado. Quien lo utilizó para desinformación fueron los mismos receptores de algunos de los informes. Fíjate, curioso que ellos mismos en uno de los informes como haciéndonos preguntas a nosotros, nos dijeron vosotros podéis dar un origen al tema humo, y te voy a leer textualmente a todas las posibilidades que ellos mismos, como quizá entre comillas desinformación, nos dieron con respecto al tema humo. Autolitus Channel. A ver, podría ser una serie de investigadores bromistas, un grupo tibetano de lamas, sectas espiritistas alemanas, los rosacruces o grupos sectarios parecidos, los comunistas de la antigua República Popular China, el gobierno de Israel, el sionismo internacional, la comunidad judía de Yugoslavia, la católica Compañía de Jesús, el Vaticano, el Instituto Católico del Opus Dei, un grupo de brahmanes intentando dominar Occidente, un grupo de mutantes o cerebros privilegiados, una asociación de coven ingleses de brujos, los camelos franceses, los anarquistas, los leones, los rotarios, una logia masónica de rito escocés, los caballeros de Colón norteamericanos, una secta cósmica que encuadra los mejores cerebros de la Tierra, los partidarios de un Canadá francés intentando prestigiarse como corresponsales
de extraterrestres auténticos, una organización de espionaje comercial, un consejo oriental de alquimistas, auténticos extraterrestres que no proceden de humo y camuflan sus verdaderos fines. Quédate con esto. Una organización de delincuentes intentando prestigiarse ante científicos para dominarlos. Los redactores de The Bunch, para revelar la falta de sentido de humor de algunos intelectuales. La NASA norteamericana, para comprobar posibles reacciones frente a una hipotética invasión extraterrestre. Un grupo de científicos paranoicos que se creen realmente alienígenas. Productores de cine que lanzan un boom publicitario antes de difundir una película basada en un imaginario planeta. Humo es un símbolo, no tiene existencia real. Los habitantes de Humo no están aquí, son espíritus que encuentran un medio perfecto con que comunicarte con nosotros. Un subterfugio capitalista para introducir sus ideas antimarxistas. Vulgar propaganda religiosa con otra máscara. Países capitalistas provocando un clima psicológico de terror para justificar la producción masiva de material bélico. Es un poderoso grupo financiero. Brindan ideas de un planeta imaginario para que sean copiadas por los terrestres y fomentar así sus propios proyectos. Volvemos al gangsterismo, una vez camuflándose inteligentemente con capa extraterrestre. Fíjate la viabilidad y posibilidades de lo que podía ser Humo. Pues a día de hoy no hay respuesta. No hay respuesta. Madre mía, y eso que no existía Facebook. Efectivamente. Esto te estoy hablando del año 69. Sí. Esto del año 69, sin existir las redes sociales, sin existir Internet. Imagínate, bueno, hoy lo que hay, pues claro, te puedo decir que por desgracia ha habido mucha gente y muchos grupos que se han valido o se han utilizado el tema Humo, pues mira, pues para fines propios lucrativos, meramente lucrativos, y eso ha distorsionado completamente la visión que se tiene actualmente del tema Humo y se ha perdido la perspectiva de su origen, de cómo fue y por qué fue. No, es increíble, esto me encanta. Y oye, aquí hay un actor secundario, no sé si es secundario o luego fue protagonista también, ¿no? Sí. Cuéntanos su papel un poco. Me refiero a Jordán Peña. Sí, Jordán Peña, José Luis Jordán Peña, alicantino, nació aquí en Alicante y luego se trasladó para estudiar su carrera creo que de física, psicología o varias carreras, porque según él, pues, tampoco tengo una noción clara de qué carreras al final estudió por su amplio historial, y por su amplio historial, ¿no? José Luis Jordán Peña formó parte también de las reuniones de la Ballena Alegre y supuestamente ya en los años 70 se empezaron a sospechar de que él fuera el origen del tema Humo, y concretamente sospecharon de que tenía algo que ver primero con el avistamiento de Aluche en febrero de 1966 y las huellas que quedaron allí, y posteriormente con el avistamiento de San José de Valderas. De hecho, él confirmó que había sido él el que hizo una maqueta y que con un hilo y en compañía de un amigo pues falsificaron las famosas fotos que dieron la vuelta al mundo. Pero bueno, se sigue investigando y se ha visto una serie de incoherencias y se ha demostrado que dos fotos de aquel pretendido cliché pues son falsas y que imposible fueron fotografiadas en el año 67, sino que corresponden a una fotografía a partir de 1989, con lo cual también ya desbaraja un poquito la posibilidad de la versión que nos ha dado. Bueno, este señor en 1993 se proclama ser autor de todo el fenómeno Humo, de ser el autor de los 1.300 folios mecanografiados en lengua española que se conozcan. Autolitus. No sé por qué objetivo, pero se proclama autor. Bueno, él dice que se proclama autor porque estaba arrepentido de que utilizaran su nombre para que una secta llamada Edelweiss se apropiara del nombre de Humo e hiciera cosas, pues mira, bastante deplorable, como era marcar a los niños con el signo de Humo en hierro fundido. O sea, no. Pero esto del hierro fundido a los niños, ¿eso pasó de verdad?
Eso pasó de verdad, sí. Concretamente, el cabecilla de la secta, con fines puramente, yo creo que más bien sexuales, pues convencía a los niños utilizando el tema humo, que lo que no tiene que confundir la gente es el humo con las sectas. No tienen, porque el que haya una persona, un desalmado, que intente convencer a niños de 12, 14 años de que él tenía relación con humo y con ello conseguir sus fines poco éticos, como eran sexuales, y grabar en hierro fundido en el omoplato de los niños el signo de humo, a veces la gente da a entender que confunden el tema de humo con todo este tema de sectarismo, y no tiene nada que ver. Insisto, que un desalmado dice el conocimiento que tenía sobre el tema para decir que él mismo era un descendiente o era un umbita y convencer a los niños para sus fines maquiavélicos, pues no hay que implicarlo. No hay que implicar el tema humo con toda esta serie de gente, como se ha hecho incluso a nivel internacional, como ocurrió en Argentina con una supuesta clínica umbita donde curaban el cáncer. El que hayan 2 desalmados o 3 desalmados que, utilizando el nombre de humo y todo y sus informes para sus beneficios propios, a la gente pues le ha distorsionado bastante el tema de humo, y relacionan mucho el tema humo con todo este tipo de sectas y gentuza, sinceramente. Y no tienen nada que ver. Vale. Y te pregunto a ti, ¿tú qué opinas de qué credibilidad le das tú a José Luis Jordán Peña, que era un psicólogo social, ¿no? De que él fuera el autor de todo esto. Yo, que él fuera el autor, no le doy credibilidad alguno. Estuvo implicado de alguna manera activa con el tema humo y que inclusive cooperara con los de humo, sí. Inclusive puedo decir que él fue, entre comillas, uno de los supuestos mecanógrafos que transcribían las cartas dictadas por los de humo, independientemente sea su planeta humo o sea otro planeta, pero que él estuvo a las órdenes de unos señores que procedían de humo. Por eso se comenta que muchos de los dibujos que hay reflejados en los informes de humo tienen la firma y sello Jordán Peña, porque él era un buen dibujante, él dibujaba muy bien. El padre de Jordán Peña fue un reconocido pintor alicantino y él, pues claro, heredó ciertos atributos con respecto a la pintura de su padre, y entonces pintaba muy bien. Y si vemos algunos libros del Sesma, sobre todo el libro de Casas Encantadas de 1982, pues vemos algunas similitudes entre los dibujos de los informes summitas con los dibujos en ese libro. Que yo creo que participara o que colaborara con los de humo, sí que lo hizo, pero como mecanógrafo, no como autor de esos informes. El por qué se autoinculpó, nunca sabremos la verdad. Con fines quizá para desacreditar un poco el tema por la extensión y la ramificación que había tenido el tema humo en contra de lo que verdaderamente deseaban los humitas, quizás sea otra explicación de ello. Bueno, oye, vámonos ya un poco más adelante, a los años 90, que fue, si no me equivoco, la década, ¿no? La época en la que un poco ya desapareció, se difuminó, se dio como carpetazo, ¿no? A humo, ¿por qué? Sí, bueno, a raíz de la declaración de Autolitos Channel de Jordán Peña, pues el grupo en Madrid se disolvió, igual ocurrió con el grupo Barcelona, hubo unos años de silencio en este tema, ya todo el mundo estaba convencido, también las generaciones de nuevos investigadores pues contribuyeron ya a que casi todo el mundo creyera que humo había sido una parafernalia, un invento. Entonces se incidió mucho en este tipo de investigación y ya se olvidó el tema humo. De hecho, hubo un silencio con respecto a informes en los años 90, exceptuando unos informes de tipo científico que recibió el científico galés Jean-Pierre Petit, y que posiblemente fue la focalización del fenómeno humo de nuevo, pero esta vez en el país galo, en el país de Francia. Fue el inicio ya de que el tema humo emigrara de España a Francia, pero de todas formas los años 90 fueron muy pobres en información humita, y dicha información yo la cuestiono mucho y la pongo en cuarentena, y creo que no es de origen humita. Eso ocurrió en los años 90. Bueno, oye, y vamos ahora a la actualidad. Vamos a ver.
¿Qué hay de humo ahora mismo, no? Año 2020, ¿existen? ¿Han cambiado la forma de comunicarse? ¿Existe alguna información sobre humo? Bueno, a partir del nuevo milenio, del año 2000, 2003 concretamente, se fue formando un nuevo grupo de estudiosos del tema humo, tanto en Madrid como en Barcelona, pero más concretamente vamos a ceñirnos en Barcelona. Rafael Farriós aún estaba a la cabeza de dicho grupo, y tras un periodo larguísimo de unos 15 años sin recibir informes de humo, pues de nuevo se empiezan a recibir en España nueva información humita, que se cataloga como las GR, las cartas nuevas GR. Y bueno, ya se inicia un nuevo ciclo, y a partir de reagrupar el nuevo grupo y ya Internet hacer su sitio a nivel mundial, pues empieza a haber una catalogación y a publicarse todas las cartas antiguas. Empieza una nueva era humo. ¿Qué ocurre ahora con los nuevos informes humo? Pues que el mandarlos mecanografiados y por correo ordinario pues queda obsoleto, porque las tecnologías actuales pues que ya no son las mismas, ya no utilizamos el correo prácticamente para nada, correo postal. Entonces, pues yo creo que los humitas pues se adaptan a nuestras tecnologías y a nuestra propia evolución, porque ellos lo que han hecho desde siempre es adaptarse ellos a nuestra cultura, inclusive con algunas manifestaciones físicas que han hecho en el pasado. No han mandado a lo mejor un aparatito made in humo, no, ellos lo han fabricado con nuestra tecnología, pero para que se dieran cosas o avances tecnológicos, pero adaptado a nuestra tecnología. O sea, no han hecho una demostración nunca fiable de su tecnología, pero sí adaptando su tecnología a nuestra tecnología para nuestra comprensión. Pues, ¿qué ocurre en el nuevo milenio? Pues que ellos adaptan la forma de comunicarse a nuestra tecnología. ¿Qué es nuestra tecnología? Pues el correo electrónico y más actualmente pues las redes sociales, que es un medio ideal de propagación de información, de todo tipo de información. Y así pues fue cuando ya en el 2013, 2012, 2014 empiezan a verse unas cuentas sospechosas, un poco sospechosas en Twitter, con nombres un tanto humitas, y empezó una nueva era de informes humitas y una nueva interacción, porque parece ser que ya sí que ellos estaban más acordes a que su información se fuera conociendo, pues, y se fuera conociendo el tema humo, y se fuera conociendo tanto la información antigua como la información actual. Pero esto también te ha dado, pues ¿de qué va a dar? Que haya cuentas pues que son apócrifas, que haya farsantes, pero estamos en lo mismo que ocurrió en los años 60, 70 y 80. Todo yin tiene su yang, y ha ocurrido actualmente lo mismo. Pero claro, ahora cabe destacar unas cuentas que para mí son fiables, y concretamente una cuenta que estuvo operativa desde el año 2016 al 2019, en la cual pues ha habido otra vez una cantidad ingente de información científica, séptica, seria, fuera de todo sentido de humor, o sea, como los antiguos informes. Y esta cuenta pues se comunicaba a raíz de la cuenta Twitter y a través de correos electrónicos, de los cuales pues yo he sido una de las personas pues que ha recibido alguna información muy interesante científica de humo. Autolitus Channel. Quitando las cuentas un poco apócrifas, pues yo le he dado una fiabilidad muy alta, y aparte con pequeñas pruebas circunstanciales pues he ido atando a cabos, y esto da una credibilidad muy alta de que efectivamente fuera el origen, fuera la misma fuente que fue en los años 60 y 70. De ahí que yo pues haya escrito hace un año, que haya publicado un libro recopilando toda la información actual de este periodo 2016-2019, equiparándolo con el primer periodo que fue del año, sobre todo 1966 y 1969, porque hay una sincronicidad con los informes
tremenda. Se habla de lo mismo, hay una ampliación, ahora hay una ampliación más hacia la lingüística de su idioma, hacia su lógica tetravalente, hacia el informe de los Ibozou. Hay una ampliación mucho más concreta sobre aquel informe inicial, sobre ciertos aspectos que deberíamos estudiar con respecto al cáncer, sobre ciertos aspectos que deberíamos estudiar con respecto a los satélites de telecomunicación y posicionar ciertos satélites en la Luna, en la cara oculta de la Luna, cosa que están haciendo actualmente los chinos. O sea, que hay una información muy importante, con lo cual esto quiere decir que el tema aún no va a durar. Y te puedo decir una cosa, ellos desde el año 65-66 han preestablecido una agenda. Y parece que se está cumpliendo fielmente esa agenda. Pasarán los años, pasarán las personas intermediarias que reciban esa información, que seremos eso, y meros intermediarios de esa información, pero ellos tienen una agenda preestablecida desde el año 1966. Y si hay una agenda es porque tiene un principio y un fin, esa agenda. Ellos miran mucho con el tema de la comunicación para el entendimiento colectivo. Inciden mucho en que es una comunicación para un conocimiento colectivo, no para un conocimiento individual y para un conocimiento para utilizarlo en beneficio propio. Quizás por ellos han rectificado en los destinatarios de esa información, porque al principio ellos utilizaron a muchos científicos, y de hecho creo que se utilizan hoy también a muchos científicos, pero si ellos quieren que la información llegue sin distorsionar, sin añadir ni quitar palabras, desde luego están utilizando a personas que no somos científicos. Una de ellas pues he sido yo, por eso he publicado el libro, porque vamos a hacer un fiel reflejo de lo que es la realidad del informe, independientemente de su origen, pero sí el trasfondo y el conocimiento que quieren dar a entender con ese informe. Porque claro, yo no puedo ese informe llevarlo a mi terreno o beneficiarme de ese informe, porque yo no soy un oncólogo. Entonces yo no puedo atribuirme que yo he hecho ese informe al desconocer esa ciencia. Pero si yo la doy a conocer a un colectivo, ya tiene un origen ese conocimiento, y ese conocimiento está tal cual, con lo cual pues ya pueden hacer un estudio o pueden hacer una lectura, y es una cosa que sí que han rectificado ellos. No ir directamente a la fuente, sino utilizar ciertas cadenas intermedias para que esa información llegue tal cual la transmiten ellos. O sea que digamos que aunque hayan pasado 55 años, poco más o menos, esto existe en informes actuales de UNMITAS, esto digamos que actualizado a las nuevas tecnologías, pero sigue siendo vigente, ¿no? Totalmente sigue siendo vigente, totalmente. Por supuesto, yo diría que los últimos informes, que ocupan unas 400 páginas, sí, porque también va incluido la interrogación que se ha hecho en Twitter de preguntas y respuestas, superan a los recibidos en los años 60, en calidad, en ciencia, en dialecto utilizado, y sobre todo se ha ampliado el diccionario original de Humo que lo hizo inicialmente Antonio Moya, que con unos 450 términos pues se ha ampliado a 1000 términos. Con los nuevos informes y la nueva información específica con respecto a su lengua, a su lenguaje y a su significado, y a sus grafismos y su significado. Después de todo lo que nos has contado, de todo lo que tú sabes y de todo lo que no has contado, que yo creo que es casi más de lo que has contado, me parece a mí, que porque te conozco, tengo la suerte. Para ti, ¿qué o quién es Humo? Autolitus. Mira, yo soy fiel a una frase, y creo que cada vez me estoy convenciendo más de mi querido y recientemente fallecido Ignacio Bernaudet, que Humo es una representación teatral de unas entidades extraterrestres.
Eso es uno. Hoy en día, para mí, yo creo, ojo, representación teatral en el sentido de los informes respecto a su vida o cultura, no respecto a los informes sobre ciencia. Es una representación teatral acorde a que nosotros nos familiaricemos con una entidad extraterrestre y que nos familiaricemos por su condición física parecida a nosotros, a que puedan tener una vida muy similar, si no a la par, pero muy similar a la nuestra, para que en un futuro, si hay un contacto oficial, pues no nos extrañemos tanto. Pero yo creo que es una representación de una entidad extraterrestre, de una inteligencia extraterrestre, para en los inicios de los años 60 que no fuera un choque, porque yo estoy segura de otra cosa. Ellos querían tener o querían establecer un contacto oficial en los 60, pero algo o alguien los detuvo, porque los informes iban dirigidos de esa manera. Ellos querían mantener un contacto oficial, pero algo o alguien los detuvo. Quizá los conflictos intermedios que hubo con la Guerra Fría del 73, etcétera, etcétera. Pero hoy en su agenda, hoy por hoy, su objetivo es el contacto oficial, para dentro de unas décadas. Pero ya te digo, no me malinterpretes con la palabra una representación teatral, sino es un ajuste de información para que no haya un choque cultural excesivamente tajante sobre su cultura y la nuestra. Ello no implica los informes científicos, pero sí que implica los informes que se pueden encontrar en internet relativos a la vida cotidiana de Humo, de cómo está en su casa, de cómo es su religión, de cómo trabaja su sistema económico social, de cómo esto, lo otro. Pero yo creo que ahí sí que hay un poquito de teatrillo. Yo creo que quizá ha juzgado un poco a la época, pero eso no quita para mí su origen extraterrestre. Tengo un convencimiento bastante alto. Si tenemos que formularlo en un porcentaje, para mí un 80%. Para mí un 80%. Hoy por hoy, independientemente de todas las historias que se han contado de Jordán Peña, porque eso daría para un programa larguísimo, porque hay evidencias, controversias. Una vez ha dicho una cosa, otra vez ha dicho otra. Yo tuve la oportunidad de conocerlo también en Madrid. Previamente yo lo conocí también aquí en Alicante, porque él era alicantino y él estaba unido mucho a un grupo que formábamos aquí en Alicante, se llamaba el CIN, Centro de Investigaciones Metafísicas. O sea, qué conocimiento de Jordán Peña he tenido, he hablado con él. Él en Alicante ha contado cosas que hoy por hoy no se voy a decir, no voy a decir, a no ser que tenga expreso consentimiento de la persona a la cual fue testigo. Entonces, es un personaje muy controvertido. El por qué se autoinculpó siempre será una incógnita. Me parece poco fiable lo que dijo sobre la secta del Baix, que tuviera arrepentimiento y por esto, porque utilizaron eso. No, yo creo que había otros fines, pudo ser que la propagación del tema Humo, que iba un poco en consonancia con los verdaderos objetivos de Humo en ese momento, que era la no propagación de los informes, cosa que se hizo todo al contrario. Puede ser que sea fines económicos por parte de Jordán Peña, no lo sabremos nunca. Pero para mí, hoy por hoy, Humo, yo le doy un 80% de credibilidad, de porcentaje de su origen. No creer, de saber de su origen exógeno. Bueno, pues oye, aparte de esos avistamientos, ¿no? San José de Valderas, etcétera, ¿no? Últimamente me refiero a los últimos 30 años, yo que sé, en el planeta, ¿han habido algunos otros avistamientos que tengan relación o que se parezcan al fenómeno de Humo? Mira, justamente anterior al avistamiento de San José de Valderas, que fue en junio de 1967, tengo constancia previa de otro que ocurrió el 25 de junio de 1954 en Curubita, Paraná, Brasil. La nave esta permaneció sobre un barrio de Curubita, de la ciudad de Curubita, y en la parte inferior se distinguía esa especie de H, el símbolo que llevan normalmente las naves humitas.
Luego, el 5 de junio de 1967, en Nueva Gales del Sur, a 40 kilómetros de Sídney, Australia, varios campesinos fueron testigos también de un avistamiento de la misma tipología de nave. En mayo de 1967, en Oruro, Bolivia, y Río Grande do Sul, en Brasil, también hubo otro avistamiento con las mismas características. Quiero destacar el avistamiento que hubo el 21 de mayo de 1966, un poquito anterior al último mencionado, en la isla de Andros, en las Bahamas. Ocurrió en una base americana de seguimiento de misiles, situada aproximadamente a 250 kilómetros de Florida. Allí un operador de radar observó una extraña luminosidad en el cielo nocturno. Poco después, sobre su cabeza, descubrió una enorme nave con un símbolo en la parte inferior. Imagínate cuál era el símbolo, la famosa H gigante. El técnico llegó a filmar durante 8 minutos y también a otros 2 objetos que se aproximaron al primero. Por supuesto, la cinta fue confiscada por ese mismo día por la Marina de los Estados Unidos y los testigos fueron trasladados a otra base. En 1975, en Finlandia, fue fotografiada una nave Ummita y es muy famosa la foto esta. Ya te mandaré una copia de la misma. Luego, el 27 de mayo de 1977, y esto atañe a mi tierra, a Alicante, en San Vicente del Raspeig, tras una supuesta llamada Ummita al periodista Luis Jiménez Maruenda, un gran amigo mío que falleció en el 2000, le avisaron los mismos Ummitas que ese día, que 2 o 3 días posteriores, tendría una evidencia de esta llamada a través de un avistamiento. Pues ocurrió así y de hecho te mandé ayer, previa a esta entrevista, una foto con el recorte del periódico Información donde se dejó constancia de que unas 200-300 personas habían sido testigos de un ovni que se vio en esta localidad de Alicante. O sea que esto afecta ya directamente 2 cosas: la llamada telefónica de los de humo y el avistamiento de la nave. Y desde luego doy veracidad a este hecho porque una de las personas que vive actualmente fue testigo de ello y estuvo en ese momento en la localidad junto a Luis Jiménez Maruenda. Luego, otro caso muy famoso aquí en España fue el del comandante del Boeing 727 Carlos García Rodrigo en julio de 1985. Este comandante tuvo un avistamiento de una nave humo mientras hacía el puente aéreo Barcelona-Madrid, y a la altura de Moella, en la provincia de Teruel, apareció el objeto con el característico simbolito de la H Ummita. Esto es uno de los pocos casos que hay a nivel mundial, tanto anterior al famoso avistamiento de San José de Valdera como posterior. Hay bastante más, inclusive hay casos que datan quizá de principios del siglo XX, etcétera, y es una cosa que yo estoy viendo y que algún día pues volveremos a hablar del tema. O sea, que el tema humo y sobre todo el tema de las naves de humo no es una cosa actual, no data simplemente a partir de 1950, me consta que es anterior y que de alguna manera pues quisieron darse a conocer a partir del primer documento que nos enviaron diciendo que llegaron a la Tierra en 1950. Puede ser que llegaran un poco antes, eso es lo que damos opción a ello. Este es uno de los pocos casos que hay constatados y algunos con fotografía de que esas naves existen, con lo cual volvemos otra vez al tema en cuestión. ¿Pudo Jordán Peña fabricar estas naves alrededor del mundo o estar en los sitios donde aparecieron en distintas fechas y convencer a la gente para que dijera que era una nave Ummita? O sea que toda la historia de Jordán Peña cae por su propio peso. Insisto que él tuvo algo que ver, pero yo pienso como parte activa de humo o como inclusive mecanógrafo de ellos.
Bueno, pues Gemma Lozano, a ver, te hemos escuchado y creo que tenemos toda la sensación de que eres de las personas que más sabe de... ¿Cómo se dice eso? ¿Humóloga? ¿Puede ser? Sí, la palabra es humóloga, pero bueno, es un honor. Bueno. Viendo la diferencia y tanto cultura como tecnológica con respecto a ellos, es un honor que me digas humóloga, está claro. Bueno, entonces con todo lo que nos has contado y con todo lo que intuimos que no nos has contado, que intuimos que es mucho más. Vamos a ver, la pregunta ya para finalizar esto, saber para Gemma Lozano, ¿qué es humo? Autolitus. Mira, para mí humo es una realidad de origen exógeno. Que hayan adoptado el nombre de humo o que nos hayan dado a conocer una cultura análoga a la nuestra, un poco más, bastante más evolucionada, pero análoga a la nuestra, es una forma de comunicación. Es una forma de comunicación. Yo creo que humo va mucho más que lo que nos han contado ellos mismos, que ellos están bastante más tiempo del que aseguran en sus comunicados y que tienen una agenda preestablecida desde que llegaron. Tienen una agenda con un objetivo, con un inicio, sea el año X, pero sí con un final que parece ser que está predestinado en pocas décadas. Para mí es eso humo. Ellos han sabido muy bien comunicar la información adaptada a nuestra psicología y sociología en las diferentes etapas de nuestra propia evolución. Ellos han sabido adaptar muy bien, pero nosotros tenemos que saber adaptarnos a ellos y saber leer sus documentos entre líneas. Porque aparte de que lo que nos cuenten, nos están transmitiendo una información muy subliminal respecto a ellos. Entonces yo soy de las que sugiere que el que le guste el tema humo, humo tiene dos puntos totalmente opuestos. O te apasiona o lo odias. No hay una cosa intermedia en el tema humo. O te apasiona el tema y dedicas parte de tu vida o casi toda tu vida a estudiarlo, como es en mi caso, o te conformas con las declaraciones de un señor que dijo ser el artífice del proyecto y ya no avanzas. Entonces yo creo que humo despierta mucho interés, pero hay que ser muy, muy observador, crítico sobre todo, y estudiar muy bien toda la documentación que hay, porque ya te digo que transmite un mensaje subliminal y que ellos han adaptado perfectamente a nuestra forma de vida, a nuestra tecnología. Nunca nos han demostrado físicamente nada, pero sí que hay pruebas circunstanciales bastante, si no importantes, sí relevantes. La palabra es relevante en este momento. Eso es humo para mí. Autolitus. Perfecto. Humo siempre ha sido un tema recurrente, el típico, pues bueno, fenómeno boomerang, ¿no? Que va apareciendo, desapareciendo, que en todos los programas de radio de misterio se habla casi cada temporada, no falla, es uno de los temas clásicos y da la sensación esa que tú dices, ¿no? Que yo creo que ni mucho menos está cerrado y que van a haber nuevos capítulos en futuros, bueno, no sé, me refiero a 10, 15, 20 años próximos. Que no, los están habiendo. De hecho, ha habido un capítulo actual que no está cerrado y se inició en 2016. Ahora la información es más escasa, pero no con ello implica de que no exista y que no vaya surgiendo en estos años. Estoy segura de ello. Bueno, pues Gemma Lozano, muchas gracias porque a través de tu voz y de tu experiencia y de tu sabiduría esta noche nos has hecho viajar, ¿no? a ese punto en el universo de Wolf 424, ¿no? Que se dice esa constelación de Virgo, donde todo empezó. Oye, ¿existe algún tipo de saludo, un mita para despedirse? Creo que es Onoway. Bueno, pues Gemma Lozano, Onoway.